Y la semillita que quiero sembrar es para que el arte sea un medio o una herramienta que puedan ustedes conocer y que puedan ustedes empezar a implementar, si es posible, en estos momentos en sus familias. Realmente es un recurso que todos tenemos a la mano, que todos tenemos el acceso y lo único que necesitamos para ello es la creatividad. La creatividad y la creación de espacios o de momentos en este aquí y ahora en familia, para que la emoción sea también parte de la cotidianidad o de lo que se expresa en la cotidianidad, porque se vive en la cotidianidad. Entonces, bueno, solamente para dar una breve introducción también de quién soy yo, qué hago acá en la Ciudad de México, cómo he entrado a ser parte también del equipo de Prime. Quiero compartirles que empecé en Colombia hace aproximadamente 16 años conociendo a Diana y a Francisco, y desde esa época he venido trabajando en diferentes momentos y en diferentes etapas de la organización. Y llegué aquí a la Ciudad de México hace 8 años. Mi objetivo fue estudiar precisamente psicoterapia de arte y la maestría en terapia familiar. Esas han sido como dos áreas fundamentales en mi proceso de formación como psicóloga, como psicoterapeuta. Y pues también el trabajo con niños y niñas, ¿no? Desde ahí surge también todo mi interés y mi pasión por el trabajo con las familias, y desde ahí también surge mi interés para trabajar con el arte. Creo que Prime Business es una empresa consultora que también siempre se ha mostrado muy activa, muy inquieta, muy curiosa con relación a lo que es el uso del arte dentro de los procesos de facilitación de grupos, y eso nos ha permitido también hacer diferentes como experiencias, experimentos acá en México acerca del uso del arte en el trabajo grupal. Hemos tenido la posibilidad de participar acá con diferentes multinacionales, con diferentes grupos gerenciales, utilizando como tal el arte, o sea, poniendo a la gente a crear, a hacer imagen, a narrar las imágenes que hacen, a trabajar en equipo, y hemos visto también cómo definitivamente esta es una herramienta que permite empezar a fluir desde un componente no verbal, todo lo que emocionalmente está pues en nuestro cuerpo y en nuestra experiencia. Entonces, desde ese lugar y desde el lugar del arte, la psicoterapia, es que quiero hacer esta conferencia, esta última intervención de nuestro congreso, de esta jornada del día de hoy. Y desde ese lugar también, mi idea también es poder como sembrar semilla, darles herramientas y sobre todo generar curiosidad acerca de qué es esto del arte y cómo podemos a través de diferentes medios que tenemos en casa y pues de nosotros mismos tomándonos como instrumentos, poder utilizarlos en lo cotidiano. Bueno, para ello quiero dar una breve contexto. Voy a mover esto para acá. Un breve contexto de el uso de la psicoterapia de arte en la historia. Más que el uso, es una breve historia de qué ha sucedido con el arte como medio de expresión emocional a través de la historia. Es un breve inicio que les voy a dar, un poco para que sepan el contexto de dónde viene el trabajo y la intervención terapéutica. Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta que el arte o la expresión visual se ha utilizado como herramienta de comunicación y de curación a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, no es desconocido para nosotros la cantidad de imágenes que se han descubierto, que arqueólogos han descubierto en las cuevas, y que han mostrado cómo las personas narraban la cotidianidad y lo que sucedía en la vida del día a día, en las tribus, en el medio externo, en las amenazas que habían, en qué era lo que sucedía también como en lo cotidiano del transcurrir de un día. Entonces, desde ese lugar y desde ese momento de la historia, el arte ha sido una pieza fundamental del ser humano para expresar. Y lo más importante de todo es que nos ha permitido también tener como un registro, una huella, un testigo de qué es lo que ha pasado a través de la historia.
Luego vemos cómo hacia 1940 el arte se utilizaba también de una manera terapéutica. Fue allí, en 1940, donde se empezó a utilizar precisamente como una herramienta terapéutica y precisamente fue en el contexto hospitalario. En esa época fueron los psiquiatras quienes se interesaron en el arte usado o creado por pacientes con enfermedades mentales y empezaron a tomar en cuenta cuál era el contenido de esas imágenes que los pacientes estaban creando. A su vez, los educadores también fueron identificando que los niños y niñas, a través del dibujo y a través de la expresión, de la expresión cotidiana del dibujo, iban mostrando cómo se encontraban emocionalmente, también iban demostrando cómo se iba generando su desarrollo e iban también mostrando qué pasaba en lo cotidiano, ¿no? Entonces, desde ese momento, precisamente, es cuando el arte empieza también a ser tomado en cuenta en disciplinas como la psicología, y desde ahí es que su uso se empieza a formalizar un poco más, se empieza a investigar, empieza precisamente a pensarse de qué forma la expresión visual puede ser utilizada precisamente como un medio creativo para que no solamente se hable de qué es lo que está pasando, sino también para hablar de todo un proceso de transformación de la emoción. Luego, en los años 70, se formalizó mucho más el estudio del arte dentro de las ciencias humanas, con la primera publicación que se hace en Estados Unidos en una revista especializada, y además con la creación de la Asociación Americana de Terapia de Arte. Esto ocurrió en los años 60 en Estados Unidos y en simultáneo también en Europa, pues ya se estaban también haciendo estudios con relación al impacto del arte en la expresión emocional. Así fue como fueron surgiendo diferentes institutos alrededor del mundo. Estamos hablando de lugares en los que hoy en día hay institutos donde el arte se utiliza a nivel terapéutico. Estamos hablando de Inglaterra, de Corea, de Australia, de Canadá, Brasil, Taiwán, Sudáfrica, España, Argentina y acá en México, que es el lugar donde yo he venido a formarme y es el lugar donde ejerzo mi profesión como psicoterapeuta desde hace aproximadamente 8 años que llevo en este país. Solamente para hacer un paréntesis, puedo decir que la experiencia grandiosa que he tenido en este país precisamente ha sido formarme como psicoterapeuta y además aplicar desde diferentes ámbitos y en diferentes contextos y con diferentes poblaciones lo que implica el arte en los procesos emocionales. Estuve acá en México, pues ya estaba acá en México en el temblor del 2017 y fue una experiencia también muy importante poder hacer trabajo terapéutico con las personas que habían vivido el terremoto, con las personas que habían perdido a sus familiares, con personas que habían perdido sus escuelas, porque la vida pues se nos movió a todos. Y es allí donde yo realmente confirmé como el potencial tan valioso que surge a través de la expresión artística. Ahora, digamos que este es el segundo momento fuerte de cambio, de crisis que vivo en este país, en esta ciudad y también en la práctica cotidiana y a través de este medio, es que actualmente estoy trabajando y que actualmente estoy haciendo acompañamiento a familias y también acompañamiento en lo individual y así, en esta forma, utilizo también arte con las personas y definitivamente se lleva a un lugar de conexión y a un lugar de profundidad que es diferente al lugar verbal. Y bueno, ya terminado el paréntesis, continúo con que en el siglo XXI la psicoterapia de arte precisamente se formaliza muchísimo más y se ha venido ampliando, trabajando en diferentes sectores, en el sector educativo, en el sector organizacional, como bien les mencionaba, que Prime Business también lo utiliza, en los servicios sociales, en contextos de salud mental, en contextos de guerra, también el arte y la espiritualidad han estado muy conectados y bueno, así hay una amplia gama de posibilidades para el trabajo del arte con diferentes poblaciones. Como bien lo mencioné ahorita, los avances de la tecnología también han permitido que haya intercambio de conocimiento entre personas de diferentes países y que lo que ocurre en ciertos lugares del mundo y lo que se genera a través de diferentes intervenciones con arte en diferentes lugares del mundo nos lleguen a nosotros también y podamos también hacer este intercambio de experiencias y podamos ver cómo en diferentes países también afrontan y asumen esta situación de crisis, ¿no?
Bueno, entonces, un poco para concretar, ¿qué es la psicoterapia de arte? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de el arte dentro de los procesos terapéuticos? Entonces hablamos de que el arte es una profesión del área de la salud mental, la psicoterapia de arte, perdón, es un área de la salud mental que enriquece la vida de las personas, las familias y las comunidades a través de la creación activa de arte y del diálogo que surge del proceso creativo. Esta segunda parte es muy importante y hago mucho énfasis en ella porque definitivamente no solo basta con poder crear, bueno, el hecho de crear en sí es terapéutico, esa es una de las creencias de la psicoterapia de arte, pero también la posibilidad de generar un contexto de diálogo, que es precisamente a lo que me aboco con esta conferencia del día de hoy, sobre cómo los diálogos que se pueden generar en las familias pueden hacer que realmente haya todo un proceso de transformación y de curación. Entonces, la psicoterapia de arte está precisamente basada en teorías psicológicas. De ello estamos hablando tanto de las teorías del desarrollo como también de las teorías sistémicas, porque las teorías sistémicas nos permiten precisamente empezar a mirar cómo diferentes medios van interactuando y cómo una parte va afectando a las otras, cómo no sucede nada en una persona sin que afecte al sistema familiar. Y entonces todo esto nos empieza también a hacer un conjunto de elementos que complejizan el uso del arte dentro de la psicoterapia. Entonces, diferentes modalidades y diferentes formas de hacer terapia nos llevan también a que podamos utilizar el arte dentro de diferentes entornos para que las personas se sientan en confianza de poder expresar a través de diferentes materiales sin temor a ser juzgadas por sus habilidades ni por el resultado de la expresión. Esas dos cosas que estoy diciendo son bien importantes porque lo primero con lo que me he encontrado en experiencia clínica es que las personas, o grupal también, es que las personas con lo primero que conectan es con no sé dibujar, no me gusta dibujar, no puedo dibujar, hace muchísimo tiempo que no dibujo, y entonces el primer principio que ahorita más adelante lo vamos a ver, el primer principio de la psicoterapia de arte precisamente es no necesitas tener una técnica de aprendizaje, de dibujo, no necesitas tener una técnica del uso de materiales especializados, solamente necesitas tu creatividad y materiales básicos como una hoja que tengas en tu cuaderno o en tu libreta o en tu agenda y la posibilidad también de un material o un instrumento con el cual poder expresar, sea un lápiz, sea un esfero, sea un plumón, sea lo que sea. Es más, hasta ni siquiera eso, sino los mismos materiales que hay en casa se pueden usar, materiales reciclables o diferentes elementos que sean utilizables para poder expresar. Lo importante es eso, es que el principal recurso lo tenemos acá y acá, que es la emoción y es la mente y es el potencial creador. Y entonces por eso decimos en psicoterapia de arte que lo importante es precisamente el contenido. No importa el resultado, no importa cómo quedó, lo importante es precisamente qué es lo que dice para esa persona, lo que esa persona está creando con arte. Entonces, tenemos así que la psicoterapia de arte utiliza diferentes medios, como el dibujo, la pintura, la escultura, y también diferentes materiales para evaluar, llámese esto, diagnosticar, conocer, observar, identificar, generar hipótesis de qué es lo que está pasando en el mundo interno de las personas, y también para poder tratar o transformar o hacer intervención terapéutica con un amplio rango de poblaciones y de situaciones, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos la violencia, el abuso, situaciones de crisis como esta que estamos viviendo en este momento, el duelo, el divorcio, y pues bueno, es aplicable desde niños, niñas muy pequeñitos hasta personas de la tercera edad y hasta en últimos momentos de su vida, porque también hay psicoterapia de arte que se aplica precisamente para el acompañamiento para personas que ya también están finalizando su vida, ¿no? Su etapa de vida. Entonces, tenemos así que el arte es aplicable en diferentes contextos, diferentes personas, con diferentes materiales y no hay límite para su uso. Bueno, una vez pasado eso, nos vamos a ir entonces precisamente a pensar un poco en cuál es el contexto familiar actual que estamos viviendo a nivel mundial.
¿Qué es lo que pasa con las dinámicas y con las relaciones que se impactan, sobre todo a nivel familiar, por la pandemia? En este momento, si nos vamos a cifras, encontramos que solamente en Colombia hay 48 millones de habitantes, cifras más, cifras menos, como se muestra en la diapositiva, pero vemos como aproximadamente las familias están conformadas también más o menos por 3 personas, 3 habitantes por hogar, hay aproximadamente en Colombia. De esto, tenemos entonces que la pandemia ha hecho que aproximadamente pues 14 millones de hogares estén en este momento en una situación de cuarentena, en una situación en donde pues si antes hacíamos la vida fuera, ahora la empezamos a hacer adentro, y esto hace necesariamente que todas nuestras dinámicas se empiecen a mover. Entonces, esto ha llevado a que las personas empecemos a precisar el uso del tiempo de una manera diferente. He tenido contacto con diferentes personas en Colombia. He podido ir como siguiendo poco a poco cómo la emoción se ha ido también transformando durante este tiempo, ¿no? Y entonces a veces lo que al inicio se veía como un momento de gran oportunidad, desde mi experiencia clínica y familiar también he visto que en este momento ya las personas están con situaciones de mucha angustia, con situaciones de a veces también hartazgo es la palabra que se utiliza para decir, ya no quiero estar más acá en este lugar, ya quiero que esa situación pare, ¿no? Pero eso es lo que vivimos, pues estamos hablando de que si esto se continúa postergando, así como en la última rueda de prensa, que si tengo bien entendido, fue hace pocos días pasados, pues estamos hablando que mínimo hasta el 26 de abril las personas van a estar en su casa y después de ello de manera progresiva se va a ir viendo cómo van a empezar a salir, ¿no? Entonces estamos hablando que hay un periodo de 20 días en el que vamos a continuar conviviendo con nuestra familia y que son 20 días en que por supuesto que va a haber un impacto en la dinámica, en la relación. Entonces también es nuestra responsabilidad en este momento, así como trabajamos con otras personas, porque la mayoría de personas que estamos conectadas con otras personas, desde lo organizacional, desde lo empresarial, nos encargamos o se encargan del talento humano, de las organizaciones, de mirar cómo pueden llegar a diferentes lugares, a diferentes clientes, en el que ahorita hay 2 clientes bien importantes, es nuestras familias. Entonces, en este momento, quienes primero tenemos que entrar a cuidar somos a nosotros mismos y también a nuestras familias. ¿Por qué? Precisamente porque las situaciones de crisis llevan precisamente una desestructura y una inestabilidad, perdón, y esas emociones que les decía hace un momento. Ahora, por ejemplo, es nuevos términos como, por ejemplo, el tema del distanciamiento social, de que todos tenemos como en el aplanamiento de la curva, en que no se aumente el número de personas enfermas, pues eran temas que hace 3 meses nosotros no manejábamos, no lo pensamos nunca cuando pasamos del año 2019 al 2020. Y entonces, nada más el pensar en estas 3 variables que están allí puestas, hace que nuestra estructura mental y nuestra estructura emocional, nuestra estructura física, nuestra estructura espiritual también, se haya transformado y haya vivido un cambio no decidido por nosotros. Entonces, por ese momento, por esto, precisamente estamos hablando que los cambios que son inesperados en el contexto, agencia de control que sentimos que tenemos sobre nuestras vidas. Entonces, la palabra crisis entra aquí a ser una palabra fundamental y un punto bien importante en el que también hasta qué significa para nosotros crisis es un punto que tenemos que entrar a pensar.
¿Qué nos han enseñado a nosotros a lo largo de la vida de lo que es una crisis? ¿Cómo hemos nosotros afrontado situaciones de crisis? ¿Qué recursos? Y vemos la crisis precisamente, ¿cómo la vemos? La vemos como una situación eh, de ruina, de quiebre, de dificultad, o la vemos, dado que le demos en este momento a la crisis, está basado también en experiencias personales anteriores. Y cada crisis precisamente nos confronta con nuevas situaciones inesperadas que genera también precisamente el desarrollo de nuevas habilidades y nuevas estrategias para poderla afrontar. Entonces, tenemos que los impactos de las crisis en las familias, me voy moviendo un poco para que no haya... ¿Cuáles son los impactos de las crisis en las familias? Estamos hablando precisamente que los cambios sociales, económicos, políticos, culturales, generan en nosotros como seres humanos tres elementos. Pueden inicialmente, o el primer elemento que se genera es una situación de estrés, que es esta la que nos llega al cuerpo cuando empezamos a pensar que hay algo que nos está sobrepasando y empezamos a conectar como con la angustia como primer sensación corporal y primer sensación emocional. Y entonces empezamos a pensar en estrés, viene la crisis. Y viene la crisis porque ante el estrés, las herramientas y las estrategias que teníamos para resolverlo no fueron suficientes. Y entonces la crisis llega a movernos totalmente las estructuras que teníamos en diferentes sentidos y hace que empecemos precisamente a generar cambios que eran inesperados y que por supuesto en algún momento nos hacen contactar justamente ahí con la pérdida de control. Cuando una situación de crisis no se resuelve adecuadamente, pasamos a una situación de trauma. Una situación de trauma, estamos hablando que es aquella en la que hay una estimulación o una presencia prolongada ante una situación de crisis o de estrés que no fue resuelta y que nos deja precisamente una marca que hace como una ruptura y que hace esa ruptura y permite empezar a conectar con emociones difíciles o negativas y que hace que a veces nos sintamos como atorados, ¿no? Y entonces por eso a veces nos sucede que ante estas situaciones de cambio, lo primero con lo que conectamos es con el miedo, pero conectamos a veces hasta con miedos ancestrales, ¿no? De decir, vamos a perderlo todo, vamos a perder hasta la vida, vamos, entonces ahí hasta traumas del pasado, por ejemplo, se vuelven a reactivar. He tenido gente en terapia en estos días de situaciones de sus post-traumáticos, tener dificultades para poder conciliar sueño, donde empiezan, no saben cómo ni saben por qué, a pensar en la muerte, ¿no? Entonces, a partir de unas situaciones que han dejado huella en nuestra vida, gente que de pronto estaba en el extranjero vuelve otra vez a la familia, familias que de pronto por una situación económica ya no pueden seguir sosteniendo dos casas o dos lugares o a los hijos en otros lugares, en otros espacios y los hijos tienen que regresar a la familia y también se generan salida de personas. Como es una época muy vulnerable y muy sensible, también es una época en la que las separaciones se dan de una manera alta, en la que si de pronto había algo que estaba frágil a nivel de sistema familiar o a nivel de relaciones, puede ser como también vivir tanto tiempo con alguien, el que genere que yo tome la decisión de irme de casa o de irme de esta relación. Luego, también nos genera cambios en los roles, por supuesto. He hablado también con diferentes personas que hacen parte del mundo organizacional, personas que también trabajan como el resto de pues,
personas que estamos como en lo cotidiano y en el día a día, y el simple hecho de estar en casa nos hace pensar en cómo, en este momento, pues cosas que no hacía antes tengo que empezarlas a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes no preparaba el desayuno, la comida o la cena o el almuerzo, pues ahora sí lo tengo que empezar a hacer. Si antes no acompañaba tan intensamente a mi hijo o a mi hija en la realización de las actividades académicas, ahora sí lo tengo que empezar a hacer. Si antes yo como hija o como hijo no había visto a mi papá o a mi mamá trabajar desde casa, pues ahora lo tengo que empezar a ver. Entonces, esto hace que las dinámicas familiares cambien, que hasta los roles cambien y que de pronto también, no de pronto, seguramente la comunicación también cambie. Entonces, aquí es donde vemos que los roles, las dinámicas y la comunicación empiezan a ser tres elementos que son trascendentales, fundamentales y que tenemos que tener en cuenta dentro de estos procesos diarios de convivencia familiar, porque es a esto precisamente lo que nos tenemos que abocar para poderlos organizar, para poderlos estructurar y sobre todo para hacer conciencia, en especial y en particular, de la comunicación y de cómo se están generando las dinámicas en la familia, porque ahí hay unos puntos emocionales muy fuertes que pueden empezar a generar tensión y que pueden empezar a generar precisamente la vivencia de emociones que pueden llegar a situaciones difíciles como la violencia o la agresión. Justamente en estos días acá en México se hablaba también acerca de cómo no para todas las personas era fácil estar en casa, ¿no? O sea, como que tenemos de una misma situación diferentes panoramas y hay muchas personas y mucha publicidad que habla acerca de los riesgos que también puede ser estar en casa para estos días, para algunas personas, ¿no? Y precisamente estamos hablando de aquellas familias en donde la agresión es un medio de resolución, entre comillas, de conflictos, y es una práctica que se utiliza precisamente para poder como parar o para poder como imponer un pensamiento sobre el otro, ¿no? La autoridad de unas personas sobre otras. Entonces, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, son dos elementos que se pueden precipitar o que se pueden disparar fuertemente en estos días. Entonces, por ello, todo lo que podamos hacer cada una y cada uno de nosotros al interior de nuestros hogares nos hace también responsables de precisamente empezar a generar estas dinámicas y estrategias de comunicación que nos permitan también en lo posible tener un ambiente libre de maltrato y con la posibilidad de entendernos desde un lugar mucho más comunicativo, mucho más dinámico y mucho más en paz, ¿no? Y pues precisamente, derivado de eso que les acabo de mencionar, pues lo que puede suceder es que de estas interacciones empiecen a emerger rencores, conflictos, alianzas que antes no se habían experimentado. Vamos con la siguiente. Entonces, las crisis familiares también se vuelven crisis personales, ya que las estrategias, les pido una disculpa si de pronto también a ustedes los estoy paseando por toda la pantalla, solo estoy tratando de arrastrar para que no interfiera la visibilidad. Entonces, las crisis familiares también se convierten en personales, ¿no? Entonces es ahí cuando precisamente las estrategias de afrontamiento individuales se ponen a prueba. Entonces aquí es donde el pensamiento sistémico, del que les hablaba hace un rato, pues entra pues, en todo su furor, ¿no? Entonces tenemos que un cambio en la vida familiar, por supuesto que genera cambios en la vida personal. Y también estamos hablando de que se puede vivir una confrontación con la profesión, ¿no? Con el cuestionamiento del sentido de vida, con el rol que se ocupa en la familia, también con las creencias religiosas y con las creencias espirituales. Entonces, pensando en todo esto, estamos hablando que estos elementos también se pueden convertir en una oportunidad para tomar decisiones, para trabajar en el reconocimiento de emociones, para fortalecer y para fomentar la expresión en la familia y para crear también nuevas formas de comunicación. Bueno, hasta aquí hemos pasado por un breve panorama de qué es lo que ocurre a nivel de familias, ¿no? Nos vamos entonces en este momento con
un tercer y último punto que creo que es muy importante que podamos empezar a abordar o a trabajar, que son las herramientas. Porque entonces ahora tenemos el ¿qué voy a hacer? Lo primero a lo que me quiero abocar es que precisamente hay unos principios para poder hacer uso de el arte en familia. Estos principios son los siguientes. El principal es este que les mencionaba ahorita. El potencial creativo es el instrumento principal para desarrollar arte. Todas las personas somos creativas por naturaleza, todas. Desde ese lugar, todas las personas tenemos la posibilidad de expresarnos, sea a través de un garabato, sea a través de un símbolo, sea a través de una imagen, sea a través de una letra, de lo que sea. Lo otro, el segundo principio básico para la creación de arte en familia es que el significado del arte lo da quien lo crea. Si yo soy quien estoy creando el símbolo, yo soy quien voy a hablar del símbolo que yo creé y voy a hablar de lo que significa. Otra parte importante cuando hacemos arte en familia, porque lo que les menciono, trabajo mucho con familias y todas las familias, todos los miembros de la familia hacen arte y algo que sucede que puede llegar a ser común es que empiecen entre ellos a hacerse bromas o a juzgar o a interpretar o a decir te quedó bien o te quedó mal o a corregir. Y entonces cuando trabajamos con arte y expresión emocional, eso queda totalmente anulado. No juzgar, no evaluar, no corregir, no burlarse. Lo otro es que se pueden utilizar materiales que hayan en casa sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión económica. Y lo otro, y punto final, pero súper clave, es la importancia del autocuidado y de la responsabilidad que cada una de las personas que me está escuchando en este momento tiene acerca de primero trabajar sobre su propia emoción. Antes de trabajar las emociones con la familia y de empezar a abrir las emociones en la familia, es bien importante que reconozcamos qué me está pasando a mí, qué me está pasando a mí con esta experiencia, qué me está pasando a mí con esta situación de crisis por la que estoy atravesando. Para ello les quiero compartir, hay un protocolo que es muy sencillo, que les voy a compartir a continuación. Y precisamente se parte como de la posibilidad de empezar a generar rituales en la familia. El ritual es algo que permite nombrar, que permite expresar, que permite acomodar, que permite empezar a resignificar todo lo que estamos teniendo, viviendo. Y al mismo tiempo también da paso de un lugar conocido a uno desconocido. Eso es lo que nos permiten los rituales. Hagan de cuenta una boda. Entonces, el conocido, la soltería, el conocido, y el agua. Entonces, en ese momento, lo que estamos haciendo precisamente es contándole a las otras personas y contándonos a nosotros mismos que ya le dimos paso a otro momento en nuestra vida. Entonces, se genera un espacio transicional en el que pasamos de un lado al otro. Y aquí el objetivo es que podamos como familias pasar de un lugar, de una situación de no pandemia, a otra, que es otra situación de no pandemia. Entonces, aquí el reto es poder estar juntos o como familia sin, durante la pandemia, pudiendo expresar la parte emocional. Entonces, bueno, les quiero compartir una propuesta de arte que me hubiera encantado que lo hubiéramos podido trabajar juntos en este momento, pero ya por temas de tiempo no lo logramos hacer. Y el principal objetivo es que ustedes como familia puedan explorar de una manera más profunda y menos cognitiva cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en la vida personal y en las relaciones. Yo sugiero que este ejercicio lo trabajen cada persona de manera individual antes de poderlo trabajar con otros, ¿no? También recuerden, esto es una parte de responsabilidad y de poder hablar y de poder primero reconocer qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es representar el momento en el que tú te diste cuenta que esta situación se salía de tus manos. Puede ser el día que te dijeron que ya no volvías más a la oficina, por ejemplo, y que ese día tú dijiste, está pasando algo y esto es grave, porque yo ya no voy a volver a venir al trabajo. O puede ser el día que en el colegio de tus hijos te dijeron ya a partir de la siguiente semana los niños no vuelven a clase. Entonces, tratar de identificar el momento en que la situación se nos empezó a salir de control y se nos empezó a salir de las manos, o sea,
que la situación, me refiero a nuestra vida cotidiana, se nos salió de control, nos ayuda también a tener un piso o una base entre el antes y el después. El paso número 2 es dibujar qué es la pérdida de control. Y para cada uno de nosotros, la pérdida de control representa algo diferente. Entonces, a través de una imagen, representar qué es la pérdida de control en mi vida, nos permite también como hacer conciencia de qué es lo que me está pasando a mí emocionalmente cuando pierdo el control. Unido a este paso, yo les sugiero que coloquen cuáles son las emociones que están presentes cuando hay una pérdida de control. Tercer paso. Nos vamos a ir a dibujar de 3 a 5 cosas que ustedes sientan que pueden controlar o que pueden tener bajo sus manos en este momento. Yo doy un ejemplo, soy psicoterapeuta, estoy todo el tiempo trabajando, como les mencionaba, con familias, con grupos, con clases, con supervisiones clínicas, con demás cosas, y siento que lo que puedo controlar en este momento es mi agenda. Es poder decir cuáles son mis horarios, en qué momento voy a atender personas, en qué momento dejo de atender personas. Eso es uno de los elementos que a mí me ha ayudado a tener en este momento piso a tierra para poderme situar en el tiempo y en el espacio. Entonces, el dibujo que yo haría en esa parte sería el dibujo de mi agenda de trabajo, ¿no? Luego, vámonos con el paso 4. Esta es una parte bien importante y es representar el alma, aquello que nos hace a nosotros únicos e irrepetibles como personas y que hace que Viviana sea Viviana, Francisco sea Francisco, Diana sea Diana, Heidi sea Heidi, Laura Gisette sea Laura Gisette, Maritza sea Maritza, que cada uno de nosotros como seres humanos seamos únicos e irrepetibles. Es conectar precisamente con nuestra esencia y con eso que nada ni nadie nos puede quitar, aún en situación de crisis. Luego, el paso 5 y penúltimo es escribir 3 actividades o pensamientos que te ayuden a sentirte bien. Yo les comparto una actividad que a mí me ha servido muchísimo definitivamente, es el arte, ¿no? O sea, es el arte en el sentido de hacer arte por el simple hecho de poder tomar una hoja de mi libreta y poder empezar, así sea, a garabatear o a rayonear y empezar a darle un poco de salida a todo lo que me pasa en la mente y todo lo que me pasa a nivel emocional. También arte en pareja, yo soy casada, no tengo hijos, pero también entre los dos nos sentamos a procesar la emoción. Cuando ya siento que la situación está demasiado desbordada, venga para acá, nos sentamos, nos ponemos a hacer arte, qué está pasando en este momento, qué estamos sintiendo, y el poder pensar o poner solamente en imagen lo que estamos sintiendo acá ayuda a generar empatía y ayuda también a generar un respeto por lo que está sintiendo el otro. Y luego, una última recomendación, una última sugerencia es crear un proyecto personal que dé sentido a esta experiencia. Sobre este último paso sexto, quiero hacer una puntuación muy específica y es, no se trata de hacer a veces grandes cosas, ni se trata de intentar cambiar el mundo, se trata a veces de generar conexión con una experiencia personal que nosotros estemos buscando hace mucho tiempo realizar y que no la hayamos materializado. Puede ser hasta la propia idea de poder organizar hasta nuestro propio currículum, ¿no? Pero algo que sea 100% para ti, 100% tuyo y que nadie más te lo pueda quitar. Bueno, posibilidades para trabajar con familia. Entonces lo principal es explorar los sentimientos, los miedos, las fantasías, las preocupaciones, las alegrías, pedirles a los niños, decirles a los niños, dibujo cómo te sientes en este momento, cómo te sientes con lo que está pasando, preguntarles también si sienten que están perdiendo algo, qué es lo que sienten que están perdiendo, también preguntar acerca de qué cosas los hacen sentir contentos, qué cosas los hacen sentir tranquilos. Esto es bien importante porque esas son herramientas que los niños tienen para poderse tranquilizar en casa. ¿Qué cosas de las que hacemos en esta casa te permiten sentir seguro y tranquilo? También es importante conectar a los niños con ese sentimiento y que ustedes como adultos sepan qué están haciendo en lo cotidiano con sus hijos o con sus familias o con sus parejas también, para que ellas tengan tranquilidad y tengan seguridad. Dibujar con los niños un lugar seguro es algo importante, porque permite también ver cómo los niños interpretan en su mente lo que es un lugar seguro y los elementos que tiene un lugar seguro. Y finalmente también, así como con el proyecto personal para ustedes, también les sugiero que los niños puedan crear un proyecto adecuado para su edad. Que día hablábamos con unos papás
o bueno, más bien con un niño, y el proyecto de él, precisamente durante esta temporada, era poder tener sus propios hábitos y poder decir, quiero que saliendo de acá mi mamá no me tenga que volver jamás a repetir que me tengo que cepillar los dientes, sino quiero hacerlo yo mismo, sin que ella me lo esté diciendo. Bueno, entonces para finalizar, se pueden crear libros de esta experiencia, se puede crear un mural. Libros me refiero a cosas sencillas que tengan ustedes en casa con las que puedan ir guardando el arte que día a día vayan haciendo sus hijos, si el arte es implementado como un ritual. Luego también se pueden crear una pared de la casa, se puede utilizar como mural para colocar estos dibujos o para colocar papel grande que permita también a los niños rayar, escribir, dibujar, hacer palabras de lo que se esté sintiendo. En el espacio familiar todas las personas deben participar y todas las personas deben expresar emociones. Eso es bien importante. No solamente pedir a los niños que sean ellos quienes hablen, sino nosotros también. Validar las emociones de los demás, escuchar completo. Siempre le insisto mucho a eso a las familias, porque a veces no acabamos de escuchar a las personas cuando ya en nuestra mente estamos haciendo el speech de por qué no es cierto lo que esta persona está sintiendo. Entonces tenemos que poder parar y poder escuchar la emoción del otro, sin juzgar y sin decir que no es cierto lo que están sintiendo. Las emociones simplemente se sienten, no son correctas ni incorrectas. Y lo otro, y por punto final, es siempre hablen más acerca del arte que de lo que se piensa. El arte nos brinda la capacidad de crear unas metáforas impresionantes, infinitas y llenas de gran contenido y de gran riqueza en donde se puede crear muchísimo diálogo familiar. Pues bien, quiero agradecer nuevamente, ya estamos al cierre de esta conferencia. Espero de verdad haber sembrado como esa semillita y haberles creado sobre todo curiosidad para empezar a explorar, para empezar en casa a hablar un poco más con su pareja, si tienen, con sus hijos, si tienen, si no, con la familia extensa, con quienes tengan. Lo importante de este momento casi que es poder transitar desde lo esencial y desde lo básico que estamos conectando en este momento con como seres humanos, con nuestras familias y también con esto, con el arte, que es una herramienta básica que todos tenemos. Aquí están mis datos de contacto y pues bueno, de esta manera me despido. Muchísimas gracias.